Bienvenidos a su sesión número 2 de la asignatura de Literatura 1. Vamos a continuar con nuestro tema como tal, el cual pues es subgéneros literarios. ¿Ok? ¿Y qué es un subgénero literario? Vamos a analizar. Sabemos que en la parte de géneros literarios, que es lo que vimos acá arriba, pues es cada categoría específica en los textos. Entonces, estos subgéneros, pues son derivados, ¿no? De los géneros base, por así decirlo, o de los géneros, pues, raíz, ¿no? Y tenemos primero subgéneros del género narrativo, ¿ok? Los cuales son novelas de aventura, de misterio, romántica, ciencia ficción distópica, ¿no? Y nos dice la novela de aventuras. La novela de aventuras es un subgénero narrativo que se centra en la exploración de lugares exóticos, los viajes intrépidos y las hazañas emocionantes de los personajes principales. Estas historias suelen estar llenas de acción, peligros y misterios, lo que mantiene al lector enganchado a la trama. ¿Okay? Ejemplos que podemos tener de este tipo de subgéneros, bueno, pues las aventuras de Tom Sawyer, de Mark Twain, La Isla del Tesoro, de Robert Louis Stevenson, Indiana Jones y la Última Cruzada, de Campbell Black. Ahora vamos a ver novela de misterio. Dice, la novela de misterio se centra en la resolución de un enigma o crimen a través de la investigación y el ingenio de un detective o protagonista. Estas historias suelen estar llenas de giros inesperados, pistas ocultas y revelaciones sorprendentes que pues mantienen intrigado al lector hasta el fin. Por ejemplo, El misterio de la cripta embrujada de Eduardo Mendoza, El asesinato de Roger Ackroyd de Agatha Christie o El código da Vinci de Dan Brown. En el caso de la novela romántica, pues esta se centra en las relaciones amorosas entre los personajes principales, explorando temas como el amor, la pasión, el deseo y los conflictos emocionales. Estas historias pueden variar desde romances históricos hasta contemporáneos, con finales felices o trágicos según el enfoque del autor. Por ejemplo, Orgullo y Prejuicio de Jane Austen, Cumbres borrascosas de Emily Brontë o Crepúsculo de Stephanie Meyer. En los libros, ¿no? O en las novelas de ciencia ficción distópica, nos dice que imagina sociedades futuras o alternativas donde el orden social está desequilibrado, la tecnología se ha vuelto opresiva y los derechos humanos están amenazados. Estas historias suelen reflejar preocupaciones contemporáneas sobre la política, la tecnología y el medio ambiente. Por ejemplo, 1984 de George Orwell, Un mundo feliz de Aldous Huxley o Los Juegos del Hambre de Susan Collins. Esto es con el subgénero del género narrativo. Ahora, subgéneros del género lírico. Tenemos la oda lírica, el haiku, el vilandelé. ¿Okay? En la oda lírica nos dice, la oda lírica es un poema que expresa fervientes sentimientos de alabanza y admiración hacia un sujeto específico, como el amor, la naturaleza, la amistad o un acontecimiento histórico. Estas composiciones pues, suelen tener una estructura formal y emplear un lenguaje poético rico y evocado. Por ejemplo, Oda a la flor de nido de Sor Juana Inés de la Cruz, Oda a la alegría de Friedrich Schiller, Oda al tomate de Pablo Neruda. Otro subgénero del género lírico tenemos el haiku.
El haiku es una forma poética de origen japonés que consta de 3 versos que siguen una estructura silábica específica, y estos poemas capturan una imagen fugaz de la naturaleza o la vida cotidiana, una sensación de asombro y contemplación. ¿Okay? Por ejemplo, un viejo estanque, una rana salta, el sonido del agua, Matsuo Basho, un relámpago entre las sombras, la línea crépita de Yosabu-son, o en el verano caliente, el viento de la noche silba, de Kobashi Itsu. La Villanelle es un poema de 19 versos distribuidos en 5 tercetos seguidos de un cuarteto, con un esquema de rimas y repetición de versos que crea una cadena musical reflexiva. Estas composiciones suelen explorar temas como el amor, la memoria y la mortalidad. Ejemplo, Villanelle de Sylvia Plath, Villanelle for an Anniversary de Seamus Heaney, Do Not Go Gentle into the Dark Night de Dylan Thomas. ¿Okay? Con la parte del subgénero dramático, tenemos la tragicomedia, monólogo interior y teatro documental. En la tragicomedia es una obra que combina elementos de tragedia y comedia, explorando temas profundos con toques de humor, ironía y esperanza. Estas obras suelen presentar conflictos humanos complejos y personajes multifacéticos. Por ejemplo, El mercader de Venecia, de William Shakespeare, La vida es un sueño, de Pablo Calderón de la Barca, o La importancia de llamarse Ernesto, de Oscar Wilde. En la parte del monólogo o en el subgénero monólogo interior, nos dice que es una forma dramática que permite al espectador acceder a los pensamientos internos de un personaje, revelando sus emociones, dudas y reflexiones más intensas. Estas escenas suelen presentar una narrativa, subjetiva y una estructura introspectiva. ¿Okay? Ejemplos que podemos tener: Ulises de James Joyce, La señora Dalloway de Virginia Woolf o El extranjero de Albert Camus. En la cuestión del teatro documental, nos dice, es una forma dramática en que se basa en testimonios reales y eventos históricos, utilizando técnicas teatrales para dar voz a estas personas comunes y explorar temas sociales y políticos contemporáneos. Estas obras suelen combinar entrevistas, testimonios y documentos con actuaciones en vivo y elementos multimedia. ¿Okay? Ejemplos que podemos tener: Los 9 de Juan Carlos Rubio, Tierra de Nadie de Harold Pinter o Los vivos y los muertos de Peter. ¿Okay? Bueno, esto que acabamos de leer, pues presenta una clasificación detallada de los subgéneros literarios, divididos según los 3 géneros fundamentales que tenemos, los cuales son narrativo, lírico y dramático. ¿Ok? En este sentido, bueno, pues se permite comprender con mayor precisión el cómo se manifiestan las distintas formas de expresión literaria. Y pues va a depender de la intención comunicativa, el estilo y obviamente pues de los temas que van a abordarse, ¿no? En el género narrativo, cuyo rasgo muy particular pues es el de contar una historia. Aquí se incluyen los subgéneros que corresponden a diversas temáticas y estructuras, como lo es, por ejemplo, la novela de aventuras, la cual, como pudimos leer, pues se caracteriza por presentar tramas que van centradas en la acción, los viajes y el enfrentamiento con desafíos físicos e incluso, desafíos geográficos, ¿no? Este tipo de obras pues van a transportar al lector al mundo dinámico, llenos de movimientos en los que los personajes pues se van a ver obligados a superar obstáculos, ¿no? Y pues pudimos haber leído, ¿no? Pues tenemos La Isla del Tesoro, Las aventuras de Tom Sawyer, ¿no?
que pues han influido ampliamente en la literatura juvenil. Ahora también, pues de igual manera, pudimos revisar un poco, ¿no? La cuestión de las novelas de misterio. Y estas, pues como pudimos darnos cuenta, su estructura, pues va alrededor de la resolución de un enigma, ¿no? Generalmente va relacionado a un crimen o a un suceso que no tiene explicación, ¿no? Y este subgénero, pues se apoya en una lógica de pistas, sospechas y revelaciones, pues que mantienen al lector en constante atención hasta el punto en el que concluye, ¿no? Hasta el desenlace. ¿Ok? Este tipo de obras pues representan la forma narrativa donde el ingenio y también la deducción pues son centrales en este tipo de textos, ¿no? Y pues también dentro de este mismo género pues tenemos la parte de la novela romántica, ¿no? La cual pues pone el foco de atención en relaciones amorosas que pueden existir entre los personajes, las cuales pues van a permitir explorar el deseo, los conflictos emocionales, en algunos casos hasta pues la pasión, ¿no? Este subgénero como tal puede adoptar distintos tonos o distintas variables, ¿no? Desde lo melancólico, lo triste, hasta lo esperanzador. Y pues puede ser situado en épocas históricas, tiempo atrás, ¿no? O en escenarios contemporáneos, tal como lo representa pues la novela clásica de Orgullo y Prejuicio, ¿no? O de Cumbres Borrascosas, ¿no? Este tipo de obras pues muestran cómo el amor se convierte en el motor de la narración y en el desarrollo que van a tener pues cada uno de los personajes. Y también pudimos analizar la novela de ciencia ficción distópica, ¿no? Esta, por su parte, pues imagina realidades futuras o imagina realidades alternativas, ¿no? Donde el orden social pues ha sido profundamente alterado. Y esto pues frecuentemente pudiese llegar a pasar pues por causas tecnológicas, políticas o ambientales, ¿no? Estas narraciones suelen como advertencias, funcionar, perdón, como advertencias críticas sobre los peligros que hay en el control, la pérdida de las libertades o la degradación humana. Los textos que pudimos ver de 1984, Un Mundo Feliz o Los Juegos del Hambre, ¿no? Pues representan una fuerza en este subgénero que ha crecido pues notablemente en el siglo XXI, ¿no? En especial con títulos como los de Susan Collins de Los Juegos del Hambre. Y esto es en la parte pues del subgénero narrativo, ¿no? ¿Y qué ocurre ahora con el subgénero pues lírico, ¿no? Sabemos que en el género lírico pues se caracteriza por la expresión de sentimientos y emociones, ¿no? Y aquí pues también identificamos varios subgéneros como puede ser, perdón, como puede ser la oda lírica, que es una forma poética, ¿no? Dedicada a alabar o exaltar algo a alguien, utilizando pues un lenguaje muy elaborado y pues muy solemne, ¿no? La intensidad emocional y la riqueza expresiva son características esenciales en este tipo de composición, ¿no? Y esto pues lo podemos leer en obras como pues la Oda al Tomate de Pablo, ¿no? O la Oda a la Alegría, tal cual. De igual forma, pues tenemos el haiku, ¿no? Y pues el haiku, pues sabemos que es de origen japonés, ¿no? Es un poema breve y su principal rasgo es la capacidad como tal de capturar en pocas palabras una imagen, una sensación o un breve instante relacionado con la naturaleza o incluso con la vida cotidiana. Aunque breve, el haiku pues condensa o centra una profunda composición y una profunda contemplación estética del mundo, ¿no?
como ocurre en algunas de las obras que estamos viendo. En cuestión de Pilanelé, pues es un poema con una estructura fija, ¿no? Que está distribuida tanto en septetos seguidos de un cuarteto, ¿no? Donde pues pueden llegar a repetirse ciertos versos según el patrón específico, ¿no? Esta forma tan compleja permite una exploración introspectiva de temas como la muerte, la memoria o el amor también, ¿no? Su carácter repetitivo y melódico intensifica parte de la carga emocional del poema. Como pudimos ver, algunos ejemplos conocidos, ¿no? Como el Do Not Go Into That Good Night de Dylan Thomas y este verso, ¿no? O esta Villanelle, pues es una obra de despedida y de resistencia ante la muerte. Y pues revisamos y concluimos la parte del subgénero, de los géneros, más bien los subgéneros del género dramático, como es la tragicomedia, el monólogo interior o la parte del teatro documental, ¿no? Sabemos que el género dramático es el que se desarrolla a través de la representación escénica y pues también incluye estos subgéneros, ¿no? Por ejemplo, la tragicomedia pues combina la parte seria, ¿no? Y la parte cómica dentro de una misma obra, mostrando pues ahora sí la complejidad que puede llegar a existir en las emociones humanas, ¿no? De igual forma, pues tipo de dramas permite al espectador pues experimentar una gran gama, ¿no? De reacciones al tiempo que también pues va reflexionando sobre la condición humana, ¿no? Como por ejemplo, pues la importancia de El mercader de Venecia de William Shakespeare, ¿no? O la importancia de llamarse Ernesto. En la parte del monólogo interior, bueno, pues es una forma dramática que permite acceder a los pensamientos y emociones más íntimas del personaje. No se trata únicamente de una simple narración, sino de una exposición muy subjetiva, en algunos casos fragmentada, que refleja pues el flujo mental que tiene el individuo, ¿no? Y pues este tipo de subgéneros va ligado mucho, ¿no? Al utilizar la psicología del personaje como tal y poder revelarla, ¿no? De una manera más directa e intensa, como pues sucede en el libro o en el texto de Ulises de James Joyce, ¿no? Por último, pues tenemos la parte del teatro documental, ¿no? Se basa en hechos reales, en testimonios y documentos históricos, ¿no? El objetivo que tienen este tipo de textos, pues, es representar con fidelidad eventos sociales o políticos, ¿no? Significativos, dando voz a personas o grupos que normalmente no aparecen en la ficción tradicional, ¿no? Este tipo de teatro a menudo utiliza recursos multimedia y pues se convierte en una herramienta de reflexión crítica y de memoria colectiva, como puede ser en las obras, ¿no? O en la obra Los Nueve de Juan Carlos Rull. Este recorrido que acabamos de hacer por estos subgéneros literarios, pues permiten comprender la gran diversidad de formas que puede adoptar la literatura, ¿no? Para transmitir sus mensajes. Cada subgénero pues responde a una necesidad expresiva distinta y conocerlos es fundamental para analizar con profundidad
pues cualquier texto literario, ¿no? Muy bien. Uh, Tenemos nuestra sopita de letras como actividad y tres actividades más que van a poder realizar con el pasar de los días, ¿ok? Y para concluir nuestra unidad número 2, vamos a dar lectura a nuestro texto para reflexionar, que nos dice, los géneros literarios son los pilares sobre los cuales se erige el vasto edificio de la literatura, cada uno con su propia arquitectura y propósito distinto. El género narrativo, con su capacidad de tejer tramas complejas y personajes memorables, nos transporta a mundos imaginarios, donde podemos vivir pues aventuras inolvidables. Mientras tanto, el género lírico nos envuelve en un universo de emociones y sensaciones a través de la música de sus versos, invitándonos a contemplar la belleza del mundo, los misterios del alma humana. Por su parte, el género dramático nos coloca en el centro del escenario, donde las pasiones humanas se despliegan en todo su esplendor, confrontándonos con las verdades universales de la vida. Y finalmente, el género ensayístico nos desafía a explorar ideas, reflexionar sobre la existencia y comprender mejor nuestro lugar en el mundo a través del poder de la palabra escrita. Juntos, estos géneros forman un tapiz literario rico y diverso que enriquece nuestras vidas, nos inspira a soñar y nos conecta con la humanidad a lo largo del tiempo y del espacio, ¿no? Bueno, ¿qué nos dice este texto, no? Pues este texto destaca, ¿no? Cómo estos géneros no actúan de una manera aislada, sino que al entrelazarse, pues componen un tapiz literario rico y diverso. Esta metáfora resalta mucho la idea de que la literatura, en todas sus formas, enriquece pues nuestra comprensión del mundo, nos invita a soñar y nos conecta con otras personas, culturas y tiempos, ¿no? Así pues los géneros literarios no solo son estructuras formales, sino pues también son vehículos de experiencia, conocimiento y de humanidad compartida. Con eso damos por concluida nuestra unidad número 2 de nuestra asignatura de literatura y vamos a proceder a continuar con la unidad número 3. Puntito.
Muy bien, continuamos. Unidad número 3. Acercamiento a las épocas literarias. Dice, relaciona problemáticas de su entorno con las características de diferentes textos de diversas épocas literarias, reflexionando respecto al impacto de estas en su propia visión, tanto de su comunidad como del mundo. Ok, muy bien. Dice, acercarse a las épocas literarias es abrir una ventana al pasado y al mismo tiempo un espejo al presente. Es un viaje de descubrimiento y reflexión, donde cada página nos ofrece una nueva perspectiva sobre el mundo y sobre nosotros mismos. Al explorar estas épocas, nos sumergimos en un océano de palabras que conecta con la riqueza y la diversidad del alma humana a lo largo de la historia. Entonces vamos a analizar. Primer época, bueno, pues la época antigua, ¿no? En la literatura antigua se considera todos los textos más antiguos y más importantes de la historia que han sobrevivido a todos los hechos que han transcurrido durante toda la humanidad. Entonces, cuando no existía la escritura, se produjeron las primeras manifestaciones literarias, las cuales se transmitieron mediante la tradición oral. Con el surgimiento de la escritura, algunas de estas manifestaciones se fueron recolectando y logrando sobrevivir al paso de los años. Muchas otras se perdieron y no sabemos nada de ellas, ¿no? El texto más antiguo conocido en la actualidad fue escrito alrededor de 2500 a 2000 antes de Cristo y se trata del poema de Gilgamesh, el cual, en forma de verso, trata sobre la vida del rey Gilgamesh. En la antigua Roma, el poeta Virgilio escribió un canto épico que narra la fundación del Imperio Romano. Y en la antigua Roma, pues también florecieron otros géneros, además de la épica, como el dramático y el lírico. Bueno, pues ¿qué podemos revisar, no? La cuestión de la época antigua, eh, pues es considerada como una de las etapas fundamentales en la historia de la literatura, destacando pues su papel como origen y base de muchas formas literarias que pues todavía perduran, ¿no? Dentro de este periodo se incluyen aquellos textos que son considerados pues los más antiguos y relevantes, ¿no? Y que han logrado conservar a lo largo del tiempo a pesar de las guerras, cambios culturales y pérdidas históricas. Antes de la invención de la escritura, las primeras manifestaciones literarias surgieron a través de pues, de la tradición oral, ¿no? Estos poemas y cantos, relatos, ¿no? Eran transmitidos de generación en generación mediante pues la memoria colectiva. Y pues cumplía funciones religiosas, sociales y educativas, ¿no? Pero pues con el surgimiento de la escritura, muchas de estas composiciones pues comenzaron a registrarse por escrito, lo que permitió pues su preservación hasta la actualidad, aunque muchas otras pues se perdieron para siempre, ¿no? Dejando solo huellas fragmentarias o indirectas.
Como pudimos leer, nos dice que pues uno de los textos más antiguos que se conserva es el poema de Gilgamesh, ¿no? Este escrito pues está realizado en verso, narra las historias del rey Gilgamesh, su búsqueda de la inmortalidad y su enfrentamiento con las verdades fundamentales de la vida y la muerte, ¿no? Y es una de las primeras obras literarias que son conocidas y pues que representan un testimonio valioso del pensamiento, la sensibilidad que llegaba a existir en las civilizaciones antiguas, ¿no? Eh, en la cuestión de la antigua Roma, pues también se produjeron obras literarias de gran importancia, como en su momento pues fue la Eneida de Virgilio, ¿no? Un poema que relata la fundación mítica de Roma, ¿no? Y este texto pues no solo glorifica los orígenes del Imperio Romano, sino que también pues refleja los valores, aspiraciones y las visiones del mundo que caracterizaban, ¿no? A esa sociedad. Además de esa épica, ¿no? Se desarrollaron pues también otros géneros literarios, como lo vimos en la parte del género lírico y el género dramático. Y pues en este sentido, la poesía lírica pues expresa emociones personales y observaciones sobre la naturaleza, ¿no? El amor, la vida cotidiana. Mientras que en la cuestión del drama, pues pudimos ver que lo convirtió en una forma artística, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Grecia, lo elevó con autores como, ay, ¿cómo se llama? Como este Sófocles, ¿no? Por ejemplo, Esquilo y Eurípides, algunos, por mencionar algunos, ¿no? Cuyos textos, pues, a estas alturas aún se estudian y pues aún se representan, ¿no? En este sentido, bueno, pues la literatura antigua no solo está constituyendo, ¿no? Los cimientos de la tradición literaria, tanto occidental como oriental, sino que pues también demuestra cómo desde tiempos ya remotos el ser humano ha buscado comprenderse a sí mismo y pues también comprender al mundo, ¿no? Y esto pues lo va a hacer como, pues a través del lenguaje, el arte, ¿no? La imaginación, importante, ¿no? Esta época, ¿no? La época antigua, pues representa el inicio pues de un legado, ¿no? Que ha perdurado, se me trabó ahí la lengua, ha perdurado, ¿no? O ha resistido a lo largo de los siglos y pues siguen todavía influyendo en la cuestión de la literatura contemporánea. ¿Ok? Vamos a pasar ahora a la literatura medieval, ¿de acuerdo? Ah, en un segundito para acomodarme. Muy bien. Dice, la época que va del siglo V al siglo XV después de Cristo, pues es la época medieval, ¿no? Durante esos 10 siglos se dieron diversas manifestaciones literarias,
la mayoría inscritas dentro de la tradición oral y popular. Los cantares de gesta, los autos sacramentales, la lírica popular, entre otros géneros, pues se siguieron cultivando en los reinos, ¿no? Algunas obras empezaron en el siglo VII y algunas de las características, ¿no? O alguna de sus características, perdón, es la prosa y la poesía. Durante el siglo XI, los centros de enseñanza en la Europa católica fueron las escuelas organizadas por el clero. Su principal función era la preparación religiosa, que se acompañaba de una introducción elemental de 7 ramas o artes. El trivium, que era la gramática, retórica y dialéctica, y el quadrivium, que era la geometría, aritmética, música y astronomía. ¿Okay? Dice, los rasgos de la literatura medieval son importancia de la transmisión oral, dado que la mayoría de la población pues era analfabeta, gran parte de la literatura se difundía mediante la recitación. Final didáctica moral. Se pretende transmitir una enseñanza y prolongar los valores de un rey o de un pueblo, como ocurre en los cantares de gesta. Uso del verso. Fue el modo usual de escribir dada su facilidad para la recitación. Imitación. Los autores recogían una tradición popular o un texto latino y lo recreaban. Los cantares de gesta, pues son las epopeyas que se produjeron en el contexto de la cultura medieval. Denme un momentito. Muy bien. La literatura medieval pues abarca un extenso periodo, ¿no? Como lo podemos ver del siglo V al siglo XV, ¿no? Y este pues está muy marcado por transformaciones sociales, políticas,
o religiosas, ¿no? Las cuales pues influyeron directamente en la producción literaria de esa época. Durante estos 10 siglos, como lo menciona el texto, pues la mayoría de las manifestaciones literarias estuvieron estrechamente ligadas a la tradición oral y popular. Pues como pudimos ver, la alfabetización era limitada y los textos pues se transmitían principalmente de una manera hablada, ¿no? Uno de los géneros más representativos del periodo pues son los cantares de gesta, que son extensas narraciones épicas en verso que contaban las hazañas de héroes históricos o legendarios, ¿no? Exaltando valores como el honor, lealtad, valor. Estas composiciones tienen una clara función de propaganda, obviamente, moral y política, ya que enaltecían pues las virtudes de un pueblo o un líder, reforzando pues así la identidad colectiva, ¿no? Además de otros géneros como la lírica popular y los, pues, tenemos aquí, dice los... ¿Y dónde está? Los autos sacramentales, ¿no? Que son pues representaciones teatrales de contenido religioso y pues estos también florecieron en los distintos reinos europeos, reflejando tanto la espiritualidad como las costumbres del pueblo, ¿no? Esto pues desde el punto de vista formal, la literatura medieval se caracterizó por el uso predominante del verso, ya que pues su musicalidad facilitaba el poder aprenderse, ¿no? Las cosas de memoria y obviamente poderlo decir de una manera oral, ¿no? Pues, a partir del siglo VII, ¿no? Comenzaron a aparecer también las obras en prosa, aunque esta forma pues no alcanzaría una plena madurez hasta más adelante, ¿no? En el siglo XI nos marca un momento clave en la organización del saber, pues aunque también se impartían conocimientos de las 7 artes liberales, como lo vemos ahí, ¿no? Lo cual influyó en la forma y en el contenido de los textos que se producen, ¿no? Otro rasgo, perdón, que tiene de distinción la literatura, ¿no? Que había en esa época, pues es la imitación. Los escritores medievales solían basarse en fuentes clásicas o populares, las cuales pues se iban adaptando e iban reinterpretando según el contexto religioso o político del momento. Así las obras pues no eran completamente originales en el sentido moderno, sino una parte de una cadena de transmisión y pues de recreación cultural, ¿no? Entonces pues la literatura medieval fue un medio vital para la difusión de valores morales, de valores religiosos y culturales, y esto pues en un mundo en el que la palabra hablada pues tenía más peso, ¿no? O sí, tenía más peso que la palabra escrita, ¿no? Esta etapa pues dejó un legado literario importante que pues se encargó de preparar el terreno para las transformaciones del Renacimiento, ¿no? Y pues sigue siendo una fuente pues muy invaluable para corresponder las mentalidades, las creencias y pues las estructuras sociales del mundo medieval, ¿ok? Muy bien, continuamos. Tenemos aquí, por ejemplo, dice, acuérdate de mí de George Gordon Byron, sexto Lord Byron. Y dice, llora en silencio mi alma solitaria, excepto cuando esté mi corazón, unido al tuyo en celestial alianza, de mutuo suspirar y mutuo amor. Es la llama de mi alma cual aurora, brillando en el recinto sepulcral, casi extinta, invisible pero eterna, ni la muerte la puede mancillar.
Acuérdate de mí, cerca a mi tumba. No pases, no, sin regalarme tu plegaria. Para mi alma no habrá mayor tortura que el saber que has olvidado mi dolor. Oye mi última voz, no es un delito rogar por los que fueron. Yo jamás te pedí nada. Al expirar te exijo que sobre mi tumba derrames tus lágrimas. Muy bien. Tenemos ahora literatura, ¿no? O época, mejor dicho, literaria moderna. Y dice, se conoce como modernismo a un movimiento literario fundamentalmente poético, desarrollados entre el siglo XIX y el siglo XX, por ahí de 1880 a 1920, y que se comprende como la forma hispánica de la crisis universal de las letras y el espíritu que caracterizó la entrada en la contemporaneidad. El modernismo se caracterizó por la rebeldía creativa, un refinamiento un tanto aristocratizante y narcisista, así como un culturalismo cosmopolita, pero su aporte más importante a las letras hispanas fue su profunda renovación del lenguaje. El inicio moderno se suele ubicar en 1888, con la publicación del Poemario Azul del poeta nicaragüense Rubén Darío, cuya repercusión en la literatura hispana fue gigantesca. Inicialmente, el término con que se designó a los seguidores de esta corriente, modernistas, fue empleado peyorativamente, pero a medida que fue esgrimido con orgullo insolente por estos poetas, terminó convirtiéndose en el nombre del movimiento. Vamos a leer lo que nos dice de lo fatal. Dice, dichoso el árbol que apenas es sensitivo, y más la piedra dura, porque ésta ya no siente. Pues no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo, ni mayor pesadumbre que la vida consciente. Ser y no ser nada, y ser sin rumbo cierto, y el temor de haber sido, y un futuro terror, y el espanto seguro de estar mañana muerto, y sufrir por la vida y por la sombra, y por lo que no conocemos y apenas sospechamos, y la carne que tienta en sus frescos racimos, y la tumba que aguarda con sus fúnebres ramos, y no saber a dónde vamos ni de dónde venimos, ¿no? La época moderna en la literatura marca una transición, un cambio hacia la contemporaneidad, y dentro de ella, pues el modernismo ocupa un lugar central como uno de los movimientos más representativos y transformadores, especialmente esto pues en lo que es en el ámbito hispanoamericano, ¿no? Este movimiento, pues como pudimos leer, surgió a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, ¿no? Por ahí aproximadamente. Y respondió pues a una profunda crisis espiritual, artística y cultural, si mal no recuerdo, que en ese entonces pues afectaba al mundo occidental, reflejando un descontento con las personas tradicionales, las cuales pues son especialistas en la parte de expresión literaria, y obviamente pues también con los valores heredados del pasado, ¿no? Un momentito. Ahora bien, pues el modernismo se manifestó principalmente en la poesía, aunque su influencia pues también alcanzó la prosa y otras formas artísticas. Esta pues se caracterizó por una rebeldía creativa frente a aquellos estilos dominantes que estaban en el momento, como pudo haber sido el realismo o el naturalismo.
proponiendo también pues una literatura más centrada en la belleza, en la cuestión del arte por el arte y pues la musicalidad del lenguaje, ¿no? Uno de los rasgos más notorios del modernismo fue ¿cómo se llama? El culturalismo, ¿no? Cosmopolita, el cual pues se manifestó en el uso de referencias a culturas clásicas, orientales, culturas europeas, así como en la adopción de influencias literarias como tal de autores, ¿no? Como, ¿qué autor pudiéramos decir? Mm, ver, como qué autor pudiera ser. Ti, 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 ti. Pudiera ser como los autores franceses, ¿no? Como Baudelaire, Verlaine y Mallarmé, ¿no? A pesar de estas influencias foráneas, el modernismo pues sí supo consolidar una identidad pues propia, ¿no? En la literatura hispana, renovando profundamente el lenguaje poético con ritmos más libres, vocabulario pues más amplio, ¿no? Y pues también tener musicalidad interna en el antro. El punto de partida simbólico del modernismo pues suele situarse en 1888 con la publicación de Azul del poeta Rubén Darío, nicaragüense considerado el máximo exponente del movimiento. Esta obra rompió pues con las formas tradicionales de la poesía en español y pues marcó un antes y un después de la literatura, ¿no? La literatura moderna a través pues de ahora sí que del modernismo introdujo una revolución literaria que dejó huella en toda la literatura en español, ¿va? Y pues su legado no solo reside en sus formas refinadas o en su estilo evocador, sino también en la capacidad para cuestionar los límites del arte y pues abrir nuevas posibilidades expresivas para los escritores del siglo XX y pues más allá todavía, ¿no? Ok, muy bien, continuamos. Tenemos ahora la cuestión de las vanguardias literarias, ¿no? Las cuales vamos a analizar. En primera instancia tenemos el expresionismo, que nos dice, es una corriente literaria y artística que nació en el territorio alemán a comienzos del siglo XX, cuyos principios se basan en expresar las emociones en lugar de intentar plasmar la idea. Este movimiento supone una reacción al impresionismo que pretende representar la impresión que lo real produce en la vista. Puede decirse que el expresionismo es una manera de entender el arte. Tenemos el cubismo y dice, el término cubismo describe el estilo de pintura revolucionario inventado por Pablo Picasso y Georges Braques en París durante el periodo comprendido entre los años 1907 y 1912. Sus métodos cubistas influenciados inicialmente por los motivos geométricos en las composiciones paisajistas del pintor postimpresionista Paul Cézanne redefinieron radicalmente la naturaleza y el alcance que tenía la pintura artística y en menor medida la escultura tal como se practicaba anteriormente.
y anunciaron un estilo completamente. Tenemos el futurismo, y dice, el futurismo fue un movimiento de vanguardia que se desarrolló a principios del siglo XX, concretamente en 1909, a partir de la publicación del Manifiesto Fundador del Futurismo de Filippo Tommaso Marinetti. El nuevo ismo, que se inició en el arte de la literatura, estaba inspirado en los grandes cambios que la Segunda Revolución Industrial había introducido a Europa, inspirado en las máquinas y la tecnología, y por tanto, buscaba plasmar la esencia del movimiento en las formas, la agresividad, la velocidad, la fuerza, el peligro y la energía. Se desarrolló principalmente en Italia, siendo Marinetti su creador y precursor, pero caló en otros muchos países y, como todas las primeras vanguardias del siglo XX, sirvió de influencia a movimientos posteriores y coetáneos, como el expresionismo abstracto o el neopositivismo. Rusia fue uno de los países donde mayor calado tuvo. Tenemos el dadaísmo, es un movimiento artístico y literario que surgió durante la Primera Guerra Mundial como forma de protesta ante los cánones estéticos dominantes. El término tiene su origen en el francés dadaísme, dadaísmo. Los historiadores del arte nombran a Tristan Tzara como el primer impulsor de este movimiento, que se burlaba de las manifestaciones artísticas y pretendía destruir las convenciones propias del orden establecido. El dadaísmo trascendió la vanguardia artística y supuso una crítica a los valores vigentes durante la Primera Guerra Mundial y los años posteriores. Muchos fueron los autores que formaron parte del dadaísmo y que dejaron su profunda huella en el mismo y en el arte en general. Este sería el caso de Marcel Duchamp, artista francés que es conocido por obras tan singulares como La Fuente, o del norteamericano Man Ray, que tiene entre sus trabajos más emblemáticos La arquitectura de tus huesos. Tenemos el surrealismo y dice, este movimiento surge a partir del dadaísmo y no solo significa una nueva propuesta artística, sino también una nueva forma de ver la vida y la realidad. Los surrealistas persiguen la verdad mediante escrituras automáticas donde se omiten las correcciones racionales. Los escritos surrealistas se basan en la utilización de imágenes para la expresión de emociones. El término surrealismo fue acuñado por William Apollinaire en 1917, cuando lo utilizó en el marco del programa que escribió para el musical Parade. Con el correr de los años, la noción experimentó diversos cambios y alteraciones. Bueno, pues las vanguardias literarias y artísticas que surgieron en las primeras décadas del siglo XX representan una profunda ruptura en las formas tradicionales de expresión, marcando un momento clave de transformación en la historia cultural occidental. Bajo el término general de vanguardias, se agrupan diversos pues movimientos, ¿no? Que aunque son pues distintos entre sí, comparten un mismo impulso pues renovador y una actitud de rebeldía frente a las normas establecidas, ya sea estéticas como sociales, ¿no? En este momento, bueno, pues estas corrientes reflejaban el impacto de los grandes cambios tecnológicos y políticos y sociales que estaban en esa época, ¿no? Así como el desencanto provocado por, pues, acontecimientos como la Primera Guerra Mundial. Una de las primeras manifestaciones de esta nueva sensibilidad artística fue el expresionismo, y este pues surgió en Alemania a principios del siglo XX, ¿no? Este movimiento pues buscaba reflejar no nada más la realidad externa, sino las emociones más profundas
del individuo. ¿Cómo lo hacía? Bueno, pues distorsionando las formas y colores para poder transmitir angustia, miedo, deseo o cualquier cuestión, ¿no? Cualquier estado interior con mayor intensidad, ¿no? Pues a diferencia del impresionismo, captaba los efectos de la luz y la atmósfera que producían en la percepción visual. Y pues el expresionismo, pues ya ven que se centró en la subjetividad emocional, convirtiéndose en una forma de arte que revelaba el alma, pues que estaba en conflicto, ¿no? Con todo el mundo. A la par de esto, pues en París surge el cubismo de la mano de Pablo Picasso y de George Braque, ¿no? Aunque el origen de este fue más pictórico, este movimiento también influyó en la literatura y pues en otras artes, ¿no? El cubismo rompió completamente con la representación lineal del espacio y pues propuso una visión fragmentada y múltiple de la realidad, ¿no? Aquí pues los primeros cubistas aplicaron formas geométricas para poder representar los objetos desde varios puntos de vista a la vez, ¿no? Desafiando pues todo lo tradicional en este sentido, ¿no? Y esta corriente, ¿no? O esta época, ¿no? Pues también afectó a la cuestión narrativa, proponiendo pues textos más abstractos, ¿no? Que estén desestructurados, pero pues con un lenguaje visual más innovador, ¿no? Entonces, bueno, pues las vanguardias del siglo XX no solo revolucionaron la forma y el contenido del arte y la literatura, sino que también pues reflejaron una nueva visión del mundo un poco más fragmentada, subjetiva, inquieta, ¿no? Y pues hasta a través de estas propuestas eh, fueron surgiendo estas corrientes y estas pues cuestionaron los fundamentos de lo que es el arte tradicional y pues también abrieron un camino hacia nuevas posibilidades expresivas, dejando pues una gran huella, ¿no? En la cuestión de la cultura moderna. Muy bien, vamos a continuar. Dice, contemporánea. La literatura contemporánea abarca las obras occidentales desde la Revolución Francesa ya hasta la actualidad, aunque no es habitual referirse a ella en su sentido cronológico. Es mucho más reconocida por su originalidad y transgresión, desmarcándose de la literatura anterior a 1789. Perdón. Movimientos como el romanticismo, el realismo o el modernismo se encuentran englobados en la literatura contemporánea, produciendo que sea una de las corrientes literarias más prolijas a la vez que admiradas por los expertos y los aficionados de igual modo. Muy bien. Ya retomando un poquito esta parte, ¿no? Por ejemplo, con la cuestión del surrealismo, pues el surrealismo fue una de las vanguardias más influyentes en el siglo XX, ¿no? Surgida, como lo menciona el texto, como una evolución del dadaísmo, pero pues con una orientación más profunda hacia lo psicológico y lo espiritual. Eh, esta vanguardia pues no se trató únicamente de una propuesta estética, sino de pues una visión renovada del mundo, ¿no? Que pretendía en este momento pues liberar la mente humana de las restricciones impuestas por la lógica y pues, la moral, ¿no?
Para aquellos autores surrealistas, pues la realidad no se limitaba a lo que percibimos racionalmente, ¿no? Normalmente. Lo verdadero se hallaba en el inconsciente, en los sueños, en el deseo y pues en todo aquello que escapaba de las normas, ¿no? Como tal. La técnica de escritura automática característica que tuvo este movimiento, pues consistía en escribir sin pensar, ¿no? O sea, no había planificaciones, no corregías, y esto pues permitía que fluyeran libremente las ideas y todas estas ideas que iban surgiendo del subconsciente, ¿no? Así pues los textos surrealistas se llenaban de imágenes, ¿no? Y estas imágenes pues a menudo pudieran ser absurdas o ilógicas, ¿no? Pero pues buscaban expresar emociones profundas y en algunos casos revelar pues una verdad más allá de lo que era evidente, ¿no? Esta forma de creación también fue un acto de liberación, ¿no? ¿Por qué? Porque pues fue una forma de romper con las convenciones literarias y de acceder a una dimensión más íntima y pues más reveladora, ¿no? A la par con esto, pues la literatura contemporánea se empezó a extender desde finales del siglo XVIII, ¿no? Especialmente esto, pues, tras la Revolución Francesa, ¿no? En este extenso periodo se caracteriza no solo por su unidad cronológica, sino por la constante transformación, originalidad y, pues, ruptura con respecto o con relación a todo lo anterior, ¿no? La cuestión de la literatura contemporánea se define pues por su pluralidad de estilos, ¿no? Por los múltiples estilos que pueda llegar a tener, su, la forma en la que cuestiona a lo tradicional y obviamente pues la gran apertura que tiene hacia nuevas formas de expresión, ¿no? Ahora bien, como podemos saber, pues dentro de lo que es este tipo de corriente o esta corriente literaria, se escriben movimientos que fueron fundamentales, como el caso del romanticismo, ¿no? El cual pues exaltó la parte de la individualidad, la libertad creativa y los sentimientos, así como el realismo, ¿no? Que buscó representar fielmente la sociedad y sus conflictos, y pues el modernismo. Y este último pues la apostó a la renovación formal y a su sensibilidad estética, ¿no? Todos estos movimientos, a pesar de sus diferencias, pues contribuyeron a moldear una literatura más crítica, ¿no? Más interna, una introspectiva y que fuera en su momento, ¿no? Comprometida pues, con los problemas, ¿no? Que se tenían en su tiempo, ¿no? O en esta época. Así que, pues, tanto el surrealismo como la literatura contemporánea comparten en el impulso, ¿no? De explorar lo desconocido, así como, pues, transformar la manera en que entendemos la realidad. Muy bien. Tenemos nuestras actividades, una sopita de letras, una relación, y nos vamos a pasar ahora a mover a la unidad número 4, que nos dice de la narrativa antigua a la contemporánea. ¿Y esta unidad de qué trata? Bueno, pues nos dice, explica la evolución histórica y los aspectos contextuales de la narrativa a través del análisis de diferentes textos que le permiten manifestar su visión del mundo ante cualquier situación presente en la vida cotidiana. Muy bien.
Dice, la narrativa ha evolucionado desde sus formas antiguas, como los mitos y epopeyas, hasta la narrativa contemporánea, que fue influenciada por cambios sociales y tecnológicos. Desde las historias morales de antaño hasta las complejas narrativas modernas, la evolución refleja la adaptación de la humanidad a su entorno y la diversificación de medios de comunicación. La narrativa contemporánea abarca una amplia gama de temas y estilos, mostrando la continua relevancia y el poder de las historias para comprender y reflexionar sobre el mundo que nos rodea. Dice, evolución histórica de los subgéneros narrativos. La literatura universal ha tenido una evolución significativa a lo largo de los años, particularmente en la narrativa, que encuentra sus orígenes en Europa durante la Edad Media. En esa época, la narrativa estaba integrada por historias o recuerdos contados sobre los héroes de la época. Todas las memorias fueron plasmadas y transformadas en escritos que dan inicio al género narrativo. Para conocer la evolución histórica de los géneros narrativos, vamos a analizar un poquito, ¿no? Que parte desde la Edad Antigua hasta el siglo XX, ¿no? Bueno, pues, ¿qué tenemos aquí? Pues la literatura universal ha recorrido un amplio, pero un gran camino, ¿no? De transformación y enriquecimiento a lo largo de los siglos. Esto pues con especial énfasis, como lo menciona el texto, en el desarrollo del género narrativo. Uno de los pilares pues fundamentales o fuertes, ¿no? De la expresión literaria. Este género pues hoy se manifiesta en formas tan diversas, tan variadas como las novelas, cuentos, crónicas, ¿no? Y pues tiene sus raíces en las tradiciones orales de la Edad Media europea, ¿no? Cuando pues las historias se transmitían de generación en generación antes de que éstas pues fueran fijadas por escrito, ¿no? Durante aquella época, pues la narrativa consistía en relatos épicos y memorias heroicas, ¿no? Que exaltaban los valores y las hazañas de los personajes, pues, ilustres, ¿no? Que marcaron en su momento. Estas historias, pues, no solo cumplían la función estética o de entretenimiento, sino que también formaban parte del tejido cultural de los pueblos, pues transmitiendo enseñanzas, creencias y modelos de conducta, ¿no? Con el tiempo, pues estos relatos fueron recogidos por escritores de la época, ¿no? Y pues se convirtieron ya en textos escritos, marcando la pauta de lo que hoy en día pues se conoce como narrativa literaria, ¿no? A medida que la historia avanzó, pues la narrativa fue adaptándose también a los cambios sociales, culturales, filosóficos de cada una de las épocas, ¿no? El paso del mundo medieval a la cuestión renacentista, ¿no? Pues fue adaptándose a los cambios, ¿no? Y este paso, pues trajo consigo una visión más humanista, donde pues los personajes comenzaron ya a adquirir una profundidad psicológica y los conflictos pues se volvieron más internos, ¿no? Eh, con el surgimiento de la imprenta, pues ya la narrativa alcanzó una mayor difusión y obras pues que fueron fundamentales en aquel entonces,
comenzaron ya a consolidarse como referentes pues universales, ¿no? Ya posteriormente, movimientos como el realismo y el naturalismo, ¿no? En el siglo XIX, pues ampliaron las posibilidades del relato, ya enfocándose en la representación detallada, pues de la vida cotidiana, ¿no? Mientras que las vanguardias del siglo XX rompieron con las estructuras tradicionales, abriendo paso a formas experimentales y subjetivas de contar. En la cuestión de la narrativa contemporánea, pues las múltiples voces, ¿no? El cruce que hay de los géneros y la innovación en la parte de los recursos narrativos, pues reflejan la complejidad del mundo actual, ¿no? Como tal. Comprender la evolución de esta parte, pues no solo permite apreciar la riqueza, ¿no? De las obras que conforman todo lo referente a la literatura universal, sino que pues también permite entender cómo es que cada época ha usado el arte de narrar para explorar su identidad, sus conflictos, ¿no? Y explorar también pues su visión del mundo, ¿ok? Muy bien. Dice, aspectos contextuales de la narrativa. En la cuestión de los aspectos, pues tenemos aspectos de dos tipos, aspectos externos y aspectos internos, ¿no? Vamos a analizar. Dice, época literaria. La historia de la literatura suele estudiarse por etapas o épocas. Saber a qué época literaria pertenece una obra nos ayuda a reconocer los rasgos o características de la literatura que estaban de moda o eran predominantes cuando el autor pues escribió su obra. Tenemos momento histórico y nos dice que el estudio de la narrativa como género tiene que ver con la definición de su organización estructural, así como la estrecha relación con el entorno social, por lo que se le ha definido como una suerte de mapa en la realidad social. La narrativa, y particularmente novela, puede considerarse un registro minucioso de una época de la sociedad y en ciertos momentos de la historia de cada cultura, de las condiciones políticas de los pueblos del mundo. Tenemos biografía y dice, conocer la vida del autor puede orientarnos a la hora de interpretar un texto literario. Por ejemplo, Carta al Padre o La Metamorfosis de Franz Kafka hace referencia a la relación conflictiva que el autor tenía con su padre. Conocer este aspecto de su vida a través del estudio de su biografía nos ayuda a comprender mejor estas obras. Entonces, bueno, pues en la cuestión de los aspectos contextuales externos, pues son fundamentales para que comprendamos en profundidad una obra literaria, ya que pues estos aspectos ofrecen claves que permiten situarla en un marco histórico, un marco cultural y pues personal ya muy determinado, ¿no? Estos factores, aunque pues no pertenecen directamente a la estructura interna del texto, pues tienen una incidencia notable en su contenido, estilo y en su propósito, ¿no? Uno de los elementos pues más relevantes pues es la época literaria, ¿no? Que alude al periodo histórico en el que fue escrita la obra y pues las tendencias predominantes en el arte y la literatura que hubo en ese momento.
Cada época pues tiene rasgos temáticos y estéticos muy particulares, ¿no? Que reflejan los valores, las preocupaciones y las formas de expresión de una sociedad en cierto momento, ¿no? Por ello es importante identificar a qué época pertenece una obra. ¿Y esto por qué? Porque pues esto facilita el reconocimiento de lo que son sus características formales y pues permite entenderla en relación con otras producciones contemporáneas. De igual manera, bueno, pues el momento histórico ofrece un marco más amplio y contextual, ya que pues la narrativa muchas veces funciona como un reflejo de las condiciones sociales, políticas, económicas y culturales del entorno donde pues esta surge, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la novela, por su extensión y su pues profundidad, en ocasiones pues suele funcionar como pues como una especie de mapa de la realidad social, ¿no? Que va a ir capturando desde las tensiones colectivas hasta los detalles cotidianos de una época, ¿no? Entonces, pues a través del análisis de estos elementos es posible leer una obra no solo como una historia de ficción, sino pues también como un testimonio pues implícito del tiempo en el que fue escrita, ¿ok? Ahora también pues analizamos un poquito la parte de la biografía y aquí es importante, ¿por qué? Porque pues conocer aspectos claves de la vida del escritor va a permitir establecer conexiones entre lo que son sus experiencias personales y los temas, ¿no? Personajes o incluso pues los conflictos que aborda en sus obras, ¿no? En muchos casos la narrativa adquiere una dimensión pues ya un poquito más profunda al ser leída pues a la luz de las vivencias reales que influyeron en la creación del texto. Como tenemos el ejemplo de Franz Kafka, ¿no? Su relación conflictiva o la relación conflictiva con su padre, ¿no? Pues se proyecta de forma muy marcada o muy evidente en las dos obras que se mencionan, ¿no? La Metamorfosis o Carta al Padre. Este, pues, tipo de vínculos, ¿no? Esta relación biográfica, pues va a permitir enriquecer la interpretación y va a descubrir significados, pues, más complejos y personales de la obra, ¿no? Entonces, pues, estos elementos externos actúan como herramientas de interpretación que van a permitir comprender el texto desde una perspectiva más completa y va a permitir revelar la interrelación entre la literatura, la vida y pues el mundo, ¿no? Esta es la cuestión de los aspectos contextuales externos, ¿no? De la narrativa. Muy bien, ahora analizamos, ¿no? Vamos a leer acerca de los aspectos internos, ¿no? Dice, si bien los elementos externos de una obra nos permiten conocer los aspectos del contexto en el que
pues se escribió. Los elementos internos son aquellos rasgos que dan estructura a un texto literario. El narrador, los personajes, el tiempo, el espacio, la trama, la intensidad, la tensión y el tono. Perdón. Son elementos cuyo análisis se realiza al interior de una obra, pues forman pues constitutiva de esta. El primer elemento o el primer aspecto que tenemos es el narrador, ¿no? Al principio del género narrativo es contar una historia y para ello se requiere que alguien la cuente. Existen diferentes tipos de narrador. Por ejemplo, narrador omnisciente, que conoce todos los hechos, pensamientos y acciones de los personajes. Narrador observador, el cual es testigo y cuenta la historia con cierta distancia, como si se tratara de una cámara. Narrador protagonista, narra desde adentro de la historia, pues quien cuenta vivió los hechos. Narrador secundario, está dentro de la historia, pero no es el protagonista de los hechos narrados, sino un testigo. Y narrador en segunda persona o falsa primera, que es como si el personaje se hablara a sí mismo empleando la forma tú. Tenemos también personajes, ¿no? Y nos dice que dentro del género narrativo hay diversos tipos de personaje y, según el subgénero, varía la cantidad y la profundidad de su exposición. Por ejemplo, la novela se caracteriza por tener muchos personajes y dependiendo de su importancia se puede llegar a profundizar en algunos de ellos. En el cuento, por el contrario, son pocos los personajes e incluso puede haber uno solo. En términos generales, hay dos formas de clasificar a los personajes, según su caracterización, que pueden ser personajes planos, aquellos que resultan pues predecibles, que no poseen conflicto y muchas veces responden a estereotipos, y redondos, que muestran pues ya una mayor complejidad que van evolucionando según los acontecimientos dentro de la trama o de la historia. Y al ser contradictorios, pues pueden llegar a sorprender al lector. Según su importancia dentro de la historia, los personajes también se pueden clasificar como principales, secundarios, incidentales, ¿no? Tenemos también el aspecto de la espacialidad. Y dice que la espacialidad se refiere al espacio en donde está desarrollada la historia, donde ocurren pues los hechos que se están pues, narrando. Los espacios narrativos consisten en espacios abiertos y espacios cerrados. ¿Cómo se sabe cuando se está hablando del espacio abierto o el espacio cerrado? Bueno, pues el espacio abierto se define por la descripción de grandes espacios al aire libre como el campo, las calles, entre otros lugares. En cambio, los espacios cerrados pues son reducidos a como podría ser en un cuarto o una casa. Otra forma de clasificar los espacios es pues espacio físico, psicológico o social, ¿no? Y dice que el espacio físico pues es el espacio concreto, ¿no? Que se define por las descripciones objetivas que se dan en la narración. El espacio psicológico es el espacio subjetivo que se da pues a través de un personaje ante ciertas circunstancias que se desarrollan dentro de la narración. El espacio social, que es el que genera la sociedad, representada pues mediante la narración literaria, y esta pues se distingue por incluir aspectos particulares del contexto en el que pues, se desarrolla la historia, ¿no? Siguiente aspecto que tenemos pues es la temporalidad, y esta pues se refiere al momento y al orden en el que están sucediendo los hechos.
La historia pues transcurre en una secuencia, pero el narrador decide si los va a contar en orden o lo va a contar de otras maneras. Y existen pues varios tipos de estructuras, que es la estructura cronológica, ¿no? En la cual pues se narran los acontecimientos conforme van sucediendo. La estructura desordenada, ¿no? Cronológicamente los hechos no se ordenan en una secuencia lógica. La estructura circular, el desenlace vuelve al inicio de la trama. La in media res, que significa hacia la mitad de las cosas, significa que la narración comienza antes del clímax y se brinca la del planteamiento inicial. Y la contrapunto, ¿no? La cual pues los hechos se ordenan en diversos planos. ¿Ok? Bueno, pues ¿qué podemos analizar o ver de esta parte, ¿no? En primera, que los elementos internos de una obra literaria constituyen pues la esencia que define a esta obra, ¿no? Al margen, obviamente, pues de las circunstancias sociales en la cual fue escrita. A diferencia de los elementos externos que nos ayudan a ubicar la obra dentro de un contexto determinado, pues los elementos internos permiten analizar el cómo está construida, pero desde el interior, ¿no? Revelando su estructura y su funcionamiento, pues narrativo, emocional y estético, ¿no? Son estos componentes, pues los que permiten dar vida al universo ficticio, ¿no? Al universo ficticio que nos representa en el texto, ¿no? Y pues bien, uno de los aspectos más relevantes es el narrador, que este pues es una figura indispensable en el género narrativo, ¿no? Es quien va a conducir el relato y va a determinar desde qué perspectiva pues vamos a conocer los hechos, ¿no? Y pues hay múltiples formas de narrar una historia y cada una implica un nivel distinto de conocimiento y cercanía pues con los personajes, ¿no? Como pudimos ver la cuestión del narrador omnisciente, por ejemplo, ¿no? Que lo sabe todo y este pues conoce el pasado, el futuro y pues los pensamientos de cada personaje, ¿no? Por otro lado está el narrador observador, el cual pues pudimos ver que limita su relato únicamente a lo que ve, como si este fuera una cámara, ¿no? Que registras y sin intervenir. Y pues también existe el narrador protagonista, ¿no? Que cuenta pues la historia desde su perspectiva personal. Y narradores secundarios que estos pues son testigos de los hechos, ¿no? Una variante pues es esta parte del narrador en segunda persona, en donde pues el personaje parece hablarse a sí mismo, lo que produce pues un efecto pues reflexivo, ¿no? Los personajes pues son quienes habitan el mundo narrativo y permiten el desarrollo de la acción, ¿no? Y estos pues pueden clasificarse por su profundidad psicológica, ¿no? En planos, ya sea pues muy a menudo basado en estereotipos, ¿no? O redondos, ¿no? Aquellos que son complejos, que van cambiando a lo largo del relato y después de cierto tiempo, pues terminan siendo pues impredecibles. También pues se distinguen por su función en la trama, ¿no? Como pues pueden ser los personajes principales, que son los que van guiando o conduciendo la historia, ¿no? Y los secundarios que pues que los acompañan y ayudan a desarrollar los conflictos, y también los incidentales, ¿no? Que aunque aparecen brevemente, sus acciones tienen efecto importante en curso de los hechos, ¿no? Asimismo, pues
Otro elemento clave que podemos tener es la espacialidad, y esta pues se refiere al lugar donde transcurre la historia. Este espacio, pues como podemos ver, se puede representar de forma abierta como paisajes naturales o urbanos, ¿no? Amplios, o de forma cerrada, como interiores de casas, habitaciones, espacios íntimos, ¿no? Además de que el espacio pues también puede analizarse desde distintas perspectivas, como el espacio físico que pues describe muy objetivo, ¿no? El entorno donde están los personajes, el espacio psicológico, ¿no? Y el cual pues refleja el estado emocional de un personaje, ¿no? Incluso su percepción del entorno. Y el espacio social, que este pues se manifiesta en condiciones sociales, culturales y económicas, pues del contexto en el que se está narrando. Y ya para casi terminar, en cuanto a la temporalidad, esta abarca pues el momento histórico, ¿no? O ficticio en el que ocurren los hechos, como la forma en la que se organiza el tiempo dentro del relato, ¿no? La estructura temporal pues puede ser cronológica, y esta es pues cuando los acontecimientos se van narrando en el orden en el que van sucediendo. O puede ser alterada, que es cuando precisamente se rompe esa línea, ¿no? Y entre las estructuras pues no cronológicas como tal, pues destacan la estructura circular en la que pues el desenlace se reconecta, ¿no? Se conecta con el inicio, la estructura in media res, ¿no? Que empieza en medio de la acción para luego retroceder o avanzar en la historia. Y el contrapunto, ¿no? Que presenta varios hilos pues narrativos simultáneos y pues entrecruzados, ¿no? Ya como para poder terminar de comprender esta parte, pues elementos como la intensidad, la tensión narrativa y el tono, pues complementan la arquitectura interna de una obra, ¿no? La intensidad pues se refiere al grado de implicación emocional que se construye a lo largo del texto, ¿no? La tensión pues es el motor que impulsa la intriga y el conflicto, y el tono pues va a reflejar la actitud del narrador frente a lo que cuenta, ¿no? Y pues va a pretender ser irónico, solemne, nostálgico, ¿no? Entre pues algunos otros aspectos, ¿no? Todos estos elementos interactúan para dar forma al universo, pues al universo narrativo, ¿no? Como tal. Y pues va a permitir al lector que no nada más comprenda cómo va la historia, sino que pues también se sumerja en ella, ¿no? Experimente las emociones y pues se conecte pues con todas sus múltiples capas de lo que esto significa, ¿no? Muy bien, chicos. Con esto, pues hemos terminado de dar lectura, ¿no? Y de analizar las cuestiones de la literatura, ¿no? Y pues pudimos darnos cuenta que pues el estudio de la literatura a través de sus épocas, géneros, movimientos, ¿no? Así como sus elementos internos y externos, pues nos permiten comprenderla pues como una expresión compleja, ¿no? Viva y pues una cuestión, ¿no? Profundamente ligada al contexto humano, ¿no? Desde la era antigua o desde la antigüedad hasta
la época contemporánea, ¿no? Pues cada etapa literaria ha ido reflejando pues las inquietudes, creencias y cambios pues de su época, ¿no? Y al mismo tiempo pues ha renovado también sus formas de narrar, emocionar y de llevarnos a la reflexión, ¿no? Los géneros literarios como el narrativo, lírico, dramático y ensayístico, pues constituyen las bases estructurales del arte literario, ¿no? Cada uno con su función particular. De igual manera, pues las épocas literarias, donde que van desde la literatura antigua hasta las vanguardias, ¿no? Así como la cuestión contemporánea, ¿no? Pues van mostrando la evolución del pensamiento y de la sensibilidad humana. Las vanguardias del siglo XX pues marcaron una ruptura radical, ¿no? Con el arte tradicional, buscando pues nuevas formas de expresión, mientras que la literatura contemporánea continúa reinventándose y pues dialogando con el presente, ¿no? Por otro lado, pues los elementos internos de la narrativa, pues son los pilares que le dan forma a la historia, ¿no? Comprenderlos, pues, permite una lectura más profunda del texto, igualmente con los elementos externos. Juntos, pues, enriquecen la interpretación al situar la obra dentro de su marco cultural y vital, ¿no? Entonces, pues, el análisis literario nos ayuda a descubrir el, el valor universal de la literatura como espejo de la condición humana, así como pues registro de nuestra historia colectiva y pues como una fuente inagotable de belleza, conocimiento y emoción, ¿no? Espero que todo esto que acabamos de analizar o determinar nos haya quedado pues claro, ¿no? Tenemos ahí las actividades pendientes a realizar. Ustedes ya saben en qué momentos tienen que entregar, dónde entregar, ¿ok? Si tienen alguna duda, pues tenemos precisamente la grabación, la cual pues podemos ir pausándola, ¿no? O regresándola incluso si no queda comprendido algún tema, ¿no? En la cuestión del análisis o la paráfrasis, ¿ok? Espero que esta sesión les sirva de mucho. Y pues damos por concluida nuestra sesión y nos estaremos viendo, oyendo en nuestra siguiente clase. Y nos vemos. Hasta luego.